Buenos días, mi nombre es Roxana Mijaela Nagoe, gracias por la presentación. Hoy les voy a presentar mi investigación de la asignatura de Sistemas Ambientales y Sociedades, a la que he denominado el efecto de la isla de calor en el análisis del clima urbano. Bien, actualmente la importancia del análisis del clima urbano está creciendo, no solo entre los especialistas, sino que también hay un interés mayor entre la población, especialmente en el clima urbano. Esto es debido a que una gran parte de la población mundial habita en las ciudades, es una población urbana. Y por lo tanto, la actividad antropológica lo que hace es modificar, crear regiones donde el clima habitual presenta anomalías. Y quería analizar un poco por qué se produce esto. Hasta qué punto las actividades del ser humano propias del día a día pueden crear estos microclimas dentro de las ciudades. Así surgió mi pregunta inicial de investigación. ¿Hasta qué punto el clima propio de una gran región concreta y representativa de las características topográficas de la misma se ve modificado como resultado del desarrollo urbano y la concentración de las actividades antropogénicas? Bien, el tema en general es muy amplio, así que decidí enfocarlo, delimitarlo, a los efectos que se pueden observar mejor en las ciudades, y es la isla del calor. La isla de calor es un fenómeno que provoca el aumento de la temperatura en las zonas urbanas con respecto a las áreas circundantes, simplemente como resultado de la edificación y de las actividades diarias de las personas. Podemos observar en el gráfico de la diapositiva zonas rurales, zonas residenciales, no tan urbanizadas, y finalmente ya grandes zonas urbanas, ciudades. Y por otra parte podemos observar en tonos amarillentos, anaranjados y rojizos las temperaturas. Se puede percibir claramente cómo las temperaturas son, en norma general, menores en las zonas rurales y mayores en las zonas urbanas. Esto se debe principalmente a que todos los materiales, el conjunto, los bloques de edificaciones dentro de las grandes ciudades tienen una mayor capacidad calorífica cuando la incidencia de los rayos solares se produce durante el día, absorbe mucho calor de forma lenta y durante la noche deja el calor lentamente. Por el contrario, en las zonas de suelos naturales, donde hay mucha vegetación, esto no ocurre. También otros motivos que incrementan este efecto son, asimismo, el hecho de que las grandes construcciones impiden la entrada de los vientos en las ciudades. Asimismo, tenemos una menor evaporación de agua en las ciudades debido a los drenajes urbanos, debido a que ya no hay suelos naturales, no hay tanta vegetación. Las actividades del hombre, calefacción, los transportes y todo esto unido también a la gran contaminación y un aumento del efecto invernadero. Bien, por lo tanto, quería estudiar este fenómeno, pero tenía que delimitar aún más dónde estudiar este fenómeno. Por lo tanto, mi elección final fue elegir Bucarest, la capital de Rumanía. Mis motivos fueron principalmente dos. Por una parte, uno de ellos personal y por otra parte técnicos, que el trabajo me exigía. Personal porque mi familia procede de Rumanía y técnico debido a que la ciudad en sí es una ciudad muy poblada, es una ciudad con un importante desarrollo, asimismo, urbano, industrial, y tiene 3 observatorios meteorológicos a partir de los cuales podía obtener las mediciones de los datos primarios necesarios para realizar el proceso de investigación. Bien, ahora lo importante era investigar aún más. Una vez que tenía un concepto principal sobre qué era la isla del calor, necesitaba buscar una información un poco más técnica, más definida, y obtener las fuentes, los datos primarios para llevar a cabo el proyecto. Las fuentes utilizadas fueron muy numerosas, se pueden destacar principalmente 2 bloques. Por una parte, artículos, manuales, investigaciones previas de científicos que han realizado trabajos en el tema, y por otra parte, fuentes primarias, datos sobre las temperaturas. En la pantalla podemos observar una figura, es una captura de pantalla del portal online de la Administración Nacional de Meteorología, a partir del cual he obtenido los datos sobre las temperaturas.
El método teórico que he aplicado se basa principalmente en la obra Empirical Estimation of Urban Effects on Climate, a Problem Analysis. Es una obra de un científico llamado William P. Lowry, que fue uno de los primeros en analizar el efecto de la isla del calor en las ciudades, en zonas urbanas, y determinar un posible método que se podría emplear para medir la intensidad. Por lo tanto, uno de los problemas que Lowry planteaba a la hora de determinar y estudiar este fenómeno era el hecho de que no se poseían datos anteriores a la construcción y desarrollo de la ciudad. Así pues, ideó un sistema a través del cual, utilizando datos del centro urbano y datos de la periferia, se podría realizar una comparación y ver si efectivamente se daba este fenómeno o no. Esto lo explica muy fácilmente a través de esas dos expresiones que podemos observar en la pantalla. La temperatura en el área urbana sería igual a la definida por el clima. Además, la diferencia respecto al clima de la región por la localización topográfica y, finalmente, la temperatura añadida por la urbe. La temperatura del área rural correspondería con la del clima regional más aquella otorgada por la localización topográfica, las características topográficas. Así pues, simplemente para obtener la intensidad de la isla de calor, habría que obtener temperaturas del área urbana y del área rural y realizar una diferencia, una resta. Entonces, hay una serie de factores a tener en cuenta, como la topografía, las masas de agua, la influencia de los vientos, el grado de urbanización y las áreas verdes. Efectivamente, para que el valor obtenido a lo largo de la investigación sea lo más cercano a la realidad, el dato obtenido en el centro de la urbe y el dato obtenido en las áreas circundantes tiene que obtenerse a partir de mediciones en las cuales el lugar donde se realizan, donde se llevan a cabo, tienen las mismas características en cuanto a cercanía a masas de agua, cercanías a masas vegetales, altitud con respecto al nivel del mar, etc. En cuanto se refiere al grado de urbanización, cuanto menor sea el grado de urbanización de la región en las áreas circundantes, más preciso será el dato. Y bueno, eso sería en términos generales. Por lo tanto, los tres principales observatorios que están en Bucarest son Otopeni, Băneasa y Filaret. Decidí utilizar Filaret, puesto que es el único que está en el centro de la ciudad, y después, entre Otopeni y Băneasa, finalmente mi elección fue Băneasa. Motivo principal, porque Filaret tiene una masa, un gran terreno vegetal, correspondiente a uno de los mayores parques de la capital. Băneasa también tiene esta zona vegetal. Además, Otopeni ha tenido un gran desarrollo urbano en los últimos años, por lo tanto, el valor no tendría tanta precisión, tendría un gran grado de error. Y bueno, la altitud, igual, la altura, Otopeni se encuentra a una mayor altura con respecto a los otros dos puntos, la diferencia es mayor. Entonces, estos serían los dos observatorios principales. Bueno, entonces, una vez determinados los observatorios, busqué la información, los datos primarios en el portal meteorológico de la Administración Meteorológica Nacional y descargué los datos de las temperaturas diarias durante el 2017, tomando tanto las temperaturas máximas como las temperaturas mínimas cada 12 horas. De esta forma, utilicé una gran cantidad de datos, unos 9.488 por cada estación meteorológica, que posteriormente procesé con Excel. Saqué una serie de tablas que me permitieron tener los datos más claros, me permitieron sacar conclusiones con mayor facilidad. En esta diapositiva podemos observar las medias de los datos de la estación en Filaret en el 2017, tanto la media total por meses, la media de la temperatura mínima y la temperatura máxima. Hice lo mismo con la estación de Băneasa y finalmente calculé las diferencias térmicas medias mensuales entre Filaret y Băneasa. Igual, en temperatura media, en la temperatura mínima y temperatura máxima. Finalmente, saqué las diferencias térmicas medias anuales entre ambas estaciones meteorológicas. La media en temperatura, en general, me salió de 1,5 grados centígrados, la media de la temperatura mínima de 1,81 y la media de la temperatura máxima 1,9.
creé este gráfico con los promedios mensuales, las diferencias de temperatura máxima y mínima. Mencionar que la diferencia térmica es mayor durante los meses fríos, como se puede observar, enero, febrero, marzo, generalmente diciembre también. Esto se ajusta perfectamente a los márgenes teóricos que Lowry proponía en su método. Por otra parte, decir que la diferencia térmica es muy irregular a lo largo del año, también. En azul está la media de la diferencia térmica en las temperaturas mínimas y en naranja la de las temperaturas máximas. Y bueno, así llegué a la conclusión de que sí que existía el fenómeno de la isla de calor en Rumanía, en Bucarest, en la ciudad de Bucarest. La intensidad a temperaturas mínimas 1,81 grados centígrados, a temperaturas medias 1,50. No son unos datos exactos, bueno, sí que son unos datos exactos, pero se podrían haber mejorado, podrían haber tenido una mayor precisión. No se observa la tendencia estacional tan claramente como se debería observar. Sí que se pueden observar que las diferencias son mayores en los meses fríos, pero sin embargo durante los meses de verano podíamos observar que habían algunos picos que no correspondían y se podría mejorar la investigación, un futuro plan de investigación a través de comparaciones de medias de temperaturas interanuales que permitiesen además ver el desarrollo, cómo se ha ido desarrollando este fenómeno, este efecto. La conclusión a la que llegamos es fundamentada, es una conclusión en la cual los valores sí que permiten afirmar que la hipótesis inicial era correcta, que sí que hay isla de calor, y el hecho de utilizar datos del 2017 permite observar cómo este fenómeno se desarrolla en relación a la situación actual de la ciudad. Decir que, efectivamente, como he mencionado al principio de la presentación, las cuestiones medioambientales hoy en día están cobrando una mayor importancia y, al fin y al cabo, es que son unas cuestiones que nos afectan a todo el mundo como población. Muchas gracias por su atención.